El, el- el informe de los derechos humanos que ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dejado turulato al gobierno. Y por más que el gobierno ha tratado de explicar la situación y por más que el gobierno ha tratado de buscarle una explicación a eso, se hunde más cada vez, se hunde más. El informe revela, por ejemplo, que el gobierno mantuvo un constante atropello contra los medios de comunicación, quebró programas, cerró programas. Lo que pasa es que usted ve que un programa sale del aire y usted, ¿qué le pasó? Y que un periodista se mete en un lío y lo meten preso y que esto, bueno. Y todo eso se ha ido documentando en, en Estados Unidos, en el Departamento de Estado. Miren, por ejemplo, el caso el caso de estos programas que tenían rating, que tenían nombre y que de repente salieron. Y el gobierno, la explicación que daba, no, que nosotros no hemos intervenido, pero es que hay muchas formas de quebrar. Este programa, por ejemplo, este programa no lo han quebrado, este programa no lo han sacado, porque este programa está en este canal. Sino hace tiempo que nos hubieran sacado de circulación. Porque este es un canal que tiene sentido de la responsabilidad eh, que tiene. Pero donde más énfasis hace Estados Unidos, en el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe, es cómo el gobierno burló a la sociedad dominicana con el expediente de Odebrecht. Cómo el gobierno, es más, del 2012 al 2014 se asumieron el 80% de los contratos con Odebrecht en esos 2 años, del 2012 al 2014. Pero su serie viene a ser que todos los culpables son del 2012 para atrás. Hasta gente que gobernaron en los 8 años de gobierno del PRD lo buscaron y lo sacan y lo metían en el expediente. Pero el 80% de los casos que se manejaron con Odebrecht fue del 2012, cuando asumió este gobierno, al 2014. Y no hay un solo. Y entonces el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que se ha manipulado la justicia para torcer el expediente de Odebrecht. Muy a pesar que ese expediente de Odebrecht, ustedes saben que es el resultado de un acuerdo de las autoridades dominicanas con las autoridades de Brasil. Incluso hace unos días salió en los medios de comunicación en Brasil un comentario que hizo el presidente brasileño Bolsonaro, que decía, no recuerdo las palabras textuales de él, pero en síntesis lo que él decía era que este no era un país confiable porque había protegido a todos los corruptos de Odebrecht, a pesar del acuerdo que tenía el Ministerio Público, el Jean Alain ese, con el Ministerio Público de Brasil. Y aquí lo que hicieron fue que protegieron a todos. Tenían 14 implicados. Y de esos 14 implicados, solo quedan 6 de la oposición y pusieron a un senador ahí, a Tommy Galán, que yo espero que pierda 20-1. Porque una persona que está señalada como parte de una gran estafa, de un robo contra el erario, no puede ser premiado por la sociedad haciéndolo senador. Eso no puede ser. Eso es como cuando en Italia eligieron a una prostituta para que sea parte del parlamento. Entonces, yo pienso que esa
alerta que hace los Estados Unidos de la manipulación a la justicia dominicana por parte del gobierno, yo creo que eso la sociedad dominicana no puede echarlo en el saco del olvido. Mira, en el periódico, Alexander, en ese sentido, Mundo, el periódico también El País y la prensa internacional resaltan estos criterios y que la prensa nacional dominicana, claro, ha reseñado. Y dice que el Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene que la República Dominicana no ha cumplido correctamente leyes contra funcionarios acusados de corrupción. El Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó que el gobierno dominicano no ha implementado correctamente las leyes para aplicar penas criminales contra funcionarios públicos acusados de corrupción. Y cita así de manera textual ese contenido de ese documento del Departamento de Estado, preocupado y viene desde el 2019 y que fue publicado el miércoles, este miércoles, y cita de manera puntual, textual, haciendo la cita, y es que el gobierno, refiriéndose al dominicano, tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios, explica el Departamento Anual de los Derechos Humanos publicados por el Departamento de Estado. También indica que a pesar de que las leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente, el gobierno, y lo establece ahí entre comillas, no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. Fíjense. Y habla que el informe de 2019 publicado este miércoles por el Departamento de Estado señala que hubo enjuiciamiento selectivo y despidos de casos de medio de denuncias de soborno y presión política indebida. Y cita de manera textual el informe. El Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del Poder Judicial era un problema grave, manifestó el estudio. Indica que la forma más frecuente de indiferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de habeas corpus para liberar a los detenidos. Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra 6 de los 14 implicados en el caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht, acusado de soborno por contrato de obras del Estado. Las 6 acusaciones incluían un senador, un representante de la Cámara Baja, un ex senador y un ex ministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante a lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falla de voluntad política para investigar a fondo el caso que involucraba a las élites políticas y económicas de la República Dominicana.
Fíjense todas estas informaciones que paralelamente está el otro contenido que señala por parte del Departamento de Estado la restricción de la libertad de prensa en la República Dominicana con respecto a la persecución de algunos programas que fueron cerrados, algunos periodistas que fueron excluidos de espacio, cómo se maneja la exclusión en el apoyo de publicidad de manera equitativa, cómo hay, y se ha visto, según ha observado el Departamento de Estado, que corporaciones de medios de comunicación radial, televisivo, de prensa, de los periódicos, son por alguna manera chantajeadas e influenciadas para que actúen a favor o en contra de, y esa presión de ese temor vía aduanas, vía la DGI, se crea este manto de desviar, de naturalizar el papel que debe jugar la prensa en una sociedad democrática, al punto de que esto ha conllevado al Departamento de Estado a hacer las observaciones como Dios manda con respecto a la dinámica que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, que muchos han querido desviar, chantajear y confundir, porque fíjense que se plantea, no, es un determinado grupo, determinadas personas que redactan hasta aquí, oye, hasta dónde llegan. ¿Ustedes creen que ninguna autoridad local va a influir en el Departamento de Estado de Estados Unidos y que para acomodar situaciones a favor o en contra, lo que significa ese asunto? Han querido detutanar al propio presidente de Estados Unidos por un manejo de información con Rusia. Eso es. Oye, qué cosa. Y que esto lo maneja, tú lo has oído el discurso. Eso es coger de pendejo a los dominicanos. Y querer confundir el asunto y no ver que cuando el Departamento de Estados Unidos asume esas preocupaciones y que monitorea y que hay organismos a lo interno y departamentos con personas especializadas para hacer estos levantamientos, este expertise en todas las regiones y de manera particular en los países, en todas las áreas, a los fines de ver y monitorear, y por eso asigna estos departamentos figuras especialistas y conocedoras de regiones para esta dinámica de informaciones y de manejo y expresar sus preocupaciones. Entonces, por ahí, Alexander, hay esta situación. Oye, tú tienes algo ahí que veo que quiere. Sí, pero oye, pero no solamente de corrupción habla el informe del Departamento de Estado. El informe del Departamento de Estado también expresa claramente una cosa que nosotros en este programa habíamos sostenido de manera reiterada, que Danilo había promovido una ley de partido a su imagen a su imagen de sus intereses particulares. Dice el informe del Departamento de Estado: una ley de partidos políticos promulgada en el 2018 para formalizar ciertos procesos entre los partidos, incluidas las primarias, el financiamiento y el establecimiento de nuevos partidos políticos. Las instituciones electorales y los tribunales estaban interpretando e implementando la nueva ley durante el ciclo electoral 2019-2020
Por ley, los partidos políticos definidos como aquellos que recibieron el 5% de los votos o más en las elecciones anteriores reciben el 80% de las finanzas públicas de la campaña, mientras que los partidos menores comparten el 20%. Las ONG criticaron esta asignación de fondos como desigual e injusta. Grupos de la sociedad civil criticaron al gobierno y al partido titular del PLD por usar fondos públicos para pagar publicidad. Óigase bien, esto es el Departamento de Estado de los Estados Unidos que lo dice. No es una parte interesada. Dice, grupos de la sociedad civil criticaron al gobierno y al PLD por usar fondos públicos para pagar publicidad en los meses previos a las elecciones del 2016. Aunque la ley prohíbe el uso de fondos públicos para campaña, según los grupos de la sociedad civil, los ingresos de publicidad gubernamental influyeron en los propietarios de los medios para censurar las voces que no estaban de acuerdo con los clientes más grandes, que es el PLD. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Que el gobierno utilizó la campaña de publicidad del Estado para meterle terror a los dueños de los medios de comunicación. Tú estás con nosotros, te ponemos la publicidad. Tú nos estás criticando, te sacamos y no te pagamos publicidad. Eso es lo que está diciendo el Departamento de Estado. Y que a pesar de que la situación fue ampliamente criticada, pero yo pienso que ese informe del Departamento de Estado hasta corto se queda. Entonces, y vamos a olvidar que el gobierno cercó con tanquetas de guerra el Congreso Nacional para coartar el derecho de la oposición a hacer su ejercicio. Pero eso no podemos olvidar. Ese informe del Departamento de Estado es interesante, porque aquí cuando muchas de las cosas que se dicen en ese informe, nosotros hemos sido reiterativos con esas cosas aquí en este programa. Hemos sido reiterativos y lo hemos dicho 60 veces. Y usted hasta piensa que uno está cansando con lo mismo. Pero es que es así, es que esa es la realidad. Es más, yo hasta creo que el informe del Departamento de Estado se quedó corto. Porque lo que hemos vivido toda esta situación, sí sabemos las cosas que se hicieron aquí. Miren, esa ley de partidos fue votada en el 2018 con el único objetivo, con el objetivo primario, con el objetivo fundamental, con la aviesa intención de doblar el pulso a la oposición. Esa ley de partido fue hecha para garantizar el modelo continuista de poder que se había instaurado. Nosotros hemos sostenido aquí, Danilo asumió el poder con una visión de quedarse al estilo Putin en Rusia. Pretendía quedarse más de 16 años gobernando la República Dominicana. Ahora mismo acaban de anunciar que en Rusia van a hacer una reforma constitucional para que Putin se quede en el poder, creo que por 10 años más, sin problema, que se quede por 10 años más. Y con eso va a superar los periodos de Stalin y de Catalina la Grande en el poder. En China, por ejemplo, Xi Jinping, en la Constitución de China establecieron
que Xi Jinping se va a mantener en el poder hasta que se muera, como si fuera una monarquía. Eso era más o menos lo que intentaba hacer aquí el PLD con Danilo Medina, aquí. Y por eso ustedes ven que los burdos del gobierno andaban por ahí ladrándole a todo el mundo, a todo el que se le opusiera. Pero se encontraron con un pivo, como dice Brito, que tenía uno seguro y cuando mordió, ha sacudido tanto a este PLD, a este gobierno, que cuando lo suelte van a quedar destrozados. Lo peor, sin embargo, lo peor es que aquí hay todavía miles de incautos que andan haciéndole coro por pesetas a esta gente. Una gente que le han hecho tanto daño a este país. Ese informe del Departamento de Estado, eso es lo que expresa ese informe del Departamento de Estado. Oigan esto, la Junta Central Electoral instituyó un sistema de voto electrónico durante las elecciones, un sistema de votación electrónico que no siguió los estándares internacionales, ya que no auditó ni implementó gradualmente el sistema. El día de las elecciones muchos sistemas de votación electrónico fallaron, no se utilizaron. La Junta no anunció resultados oficiales hasta 13 días después de las elecciones. Señores, busquen ese informe del Departamento de Estado y léanlo. Ahora tú sabes, eso no tiene Alexander, desperdicio. para uno poner en contexto lo que son los cambios que el mundo da en lo que es la geopolítica. Y decimos esto porque imagínate tú, años atrás, una crítica, una posición de esa magnitud, de esa profundidad, de ese escalado del Departamento de Estado de Estados Unidos a un presidente, a un gobierno, cae. Y diciéndole de manera clara, no te queremos, con el esquema de ese proceso que se le llamó Guerra Fría, que se llamó así por la lucha encarnada entre Estados Unidos y Rusia, no enfrentada de manera directa, sino a través de su geopolítica, sus intereses y aliados en el mundo. De manera indirecta, ellos apoyaban y se enfrentaban. Y a ese pulso fue lo que se le identificó como la etapa de la Guerra Fría, de los años 60, 70, 80 hasta a principios de los años 90. Y una posición así, en esa etapa, y que no deja de tener el peso, la influencia, el golpe. Y fíjense qué ironía y qué falta de tacto. Que no es que los funcionarios, como el caso particular del canciller, diga que está de acuerdo con eso, porque mi modo. Pero también, Alexander, pienso que debe servir este tipo de advertencia, de observancia, de preocupaciones, porque es innegable los intereses que tiene Estados Unidos en la República Dominicana. Nosotros movemos del 80 al 85% de nuestras exportaciones y nuestra dinámica por encima de un 75% a Estados Unidos y estos intereses.
Y bien o mal, y con muchos esquemas y situaciones del pasado históricas que se han dado con dos intervenciones, el 16 y el 65 con Estados Unidos, no es menos cierto que bien o mal la situación social, económica y política que ha vivido la República Dominicana, también con sus aspectos negativos, la sociedad norteamericana ha servido como un pie de amigo también en lo que es la República Dominicana. Si no por Estados Unidos, la democracia dominicana se hubiese ido para el carajo. Y más de 2 millones de dominicanos se observa y se sostiene que viven en la República Dominicana, más los descendientes ya ciudadanos norteamericanos que nunca van a venir aquí, ni han venido, ni vendrán, que ya son ciudadanos dominicanos de origen, que son norteamericanos ya de origen dominicanos. Entonces, en esa realidad no se ve como una reflexión. Y usted ve estos funcionarios en la manera en que dicen las cosas, porque hasta callando pudiera uno pensar que usted está reflexionando y valorando de que ese cuestionamiento no se trata de una opinión que dio el bloque opositor y que es coincidente con las preocupaciones que tienen sectores del país y que cada ciudadano lo ha estado observando, lo ha estado viendo, y por eso ese nivel de rechazo a ese funcionariato, a esa justicia, a ese manejo de sostenerse que estamos frente a un estado policial donde la gente es vigilada, punchada su teléfono, chantajeado, empresarios políticos, periodistas, una justicia secuestrada, un proceso electoral donde se observa que un subdirector del DNI es el representante técnico. Oigan esto, en un proceso electoral de un partido que está participando, que es miembro de... Ese es más bien un informante ahí adentro. Que es miembro del comité político. Y además su director del DNI, y se le suma que es el representante técnico de un organismo que debe estar desintoxicado y libre de sospecha de una influencia directa del gobierno, donde es claramente establecida la idea y la suposición y los hechos de que es una regla que no está clara y que está en desventaja en democracia. Entonces, no es que se digan estas cosas y nos pongamos guapos y nos pongamos bembitas. Fíjense hasta lo interno de la misma organización política lo que se da con sus propios compañeros. Yo te he dicho que el caso que ocurrió con el presidente Leonel Fernández, ese trato, al final pateado, al final, que pulsarlo, iba a pasar como decía Juan Bosch, que cuando el cangrejo se dé pata, ya tú tienes control de manejar como si fuera este celular y tirarlo para donde tú quieras, porque no tiene movilidad. Entonces, una vez se le diera ese descrédito a lo interno y hacia afuera al presidente Fernández con un nivel de desautorización que no hay espacio para más, ¿qué era lo que se iba a hacer? Una persona que esté en cualquier espacio desautorizado a lo interno y hacia afuera de una organización. Pero fíjense, llega un momento que usted está en su propia casa, si usted por sus hijos y sus vecinos, primero que sus hijos y su esposa lo desautoricen y que ese ambiente lo desautoricen los vecinos. Usted tiene dos alternativas: te botan los hijos y tu esposa de la casa, que te vaya, o te sacan los vecinos de tu propia casa con el apoyo de tus hijos y tu esposa para que tú te vayas. Y te expulsan. Entonces tú tienes que tomar una decisión, que fue lo que pasó con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, porque no iba a esperar que
una desautorización a lo interno del PLD, de irrespeto y desconsideración, y una situación hacia afuera del PLD, y que con esa realidad, en ese contexto, se ha expulsado, porque había gente que hasta en otro ambiente, fuera de esa desautorización que llegara así, a ese nivel, lo estaban planteando, como el amigo Felucho lo insinuaba, y uno lo sentía. Entonces, ese es el entorno y la observación que hasta en lo simple y lo complejo, la gente ha venido observando de ese comportamiento, y por eso ese nivel, esa tasa de rechazo, que se ha llevado a ese candidato del gobierno, que no crece, que no tiene power, que se rechaza. Y esa realidad y esa respuesta que dan los jóvenes, que se ha hablado y se ha observado que venía hasta el proceso electoral pasado suspendido, estaba apática, y que reacciona a ese nivel de manera que sorprende, que está cumpliendo con su deber y su compromiso, está justamente esa reacción sustentada en ese cúmulo de situaciones, de esos comportamientos a todos los niveles que se ha venido teniendo en el manejo de la situación del país, con corrupción, la justicia con el caso de Odebrecht, lo de Quirinito, lo de César el Abusador, todas estas situaciones donde están metidos hasta el tuétano todo el que debe estar y el que no debe estar. El chantaje a periodistas, estos pleitos con todo el mundo, esta pedantería, esta altanería, que usted ve ya los rostros y el ambiente, que usted cree que está en presencia de personas que usted nunca ha visto y que son nobles, decentes, personas tranquilas y, como decimos, personas buena gente. Usted lo ve así, están mansitos. Porque el pueblo, la sociedad, el soberano, le ha ido cerrando el cerco y se van sintiendo acorralados. Al punto, Alexander, que la situación en que se está en estos momentos, el mejor candidato del mundo, pero el mejor del mundo, en un ambiente así se lo lleva la realidad, la situación, la coyuntura, y lo reduce a cero. Imagínese un candidato malo, malo, en todo el sentido de la palabra malo, donde usted lo agarre. Malo porque está siendo identificado, que no es que lo estamos diciendo ni especulando, en actos de corrupción con el caso de Odebrecht, de su manejo en la institución que estaba solo con una parte de un solo manejo, valga así decirse, de 11.500 millones de pesos, que no se le ha podido explicar con claridad y creíble al pueblo dominicano. Por decir casos, sí, de tantos los que son ese manejo ahí. Sin esos méritos partidarios, sin ser político, sin tener una experiencia ni un expertise de conocimiento, de formación intelectual, de lo que es todo este tinglado y este manejo. Imagínense en ese ambiente, no comunica las ideas claras, no tiene ni mínima una formación, un conocimiento base de lo que son los temas, de la dinámica de Estado, confundiendo las cosas que son elementales y simples, básicas, el ABC. Imagínese en esa realidad un candidato en medio de esa turbulencia que decimos que a un tolete candidato, así como usted lo escucha, la realidad en que se está el gobierno y el PLD
se lo lleva. Imagínese alguien con esas debilidades, como un ciclón, una tormenta de categoría 4, una casa sin zapata, puesta ahí los bloques, un edificio. ¿Usted cree que la va a sostener? No, que ese es el candidato al gobierno. Si se afecta ese ciclón, esa tormenta, ese huracán a un edificio sólido, imagínese eso. Y entonces en presencia de eso que estamos. Y por eso ustedes ven que hay ese ambiente que el país obliga, compromete a solicitar, a pedir que se requiere de un gobernante con experiencia. Mira, Alexander, los amigos que nos están viendo, escuchando. Esta situación que vive la humanidad con el coronavirus me dice a mí, y se hace transversal, que la República Dominicana en ninguna etapa desde el 1844, el 27 de febrero al día de hoy, en esta etapa requiere un gobernante de calibre. El barco necesita un navegante, un timonel de experiencia. ¿Tú crees que Cristóbal Colón fue tomado en cuenta porque Cristóbal Colón tenía el pelo largo y lacio? Tenía el pelo lacio. Porque tenía una experiencia de navegante. Isabel la Católica lo asumió así. ¿Y tú crees que ese ambiente que vive la República Dominicana y que uno ve esta situación, que pueden añadir elementos que afecten la situación social, económica y política, puede estar en manos de gobernantes que no controlan sus propias ideas ni tienen nada definido? Se requiere de una persona de experiencia de Estado, de madurez, sin retaliación, sin prejuicio, sin chimecito. Un hombre que tenga un sentido claro de Estado, de equidad. Óyeme, por ahí es que tiene que estar, y hasta se lo sugiero así públicamente, el discurso de la fuerza del pueblo. Porque frente a Luis Abinader, que sus ideas no se sabe dónde la pone, como esa gallina loca, que ponen huevo donde quiera que ven otro huevo. Y donde quiera que ven unido se acomoda. Así es el PRM y Luis Abinader con las ideas. Entonces, el que pone huevo así y no tiene consistencia, su huevo lo va a sacar otro o no va a sacar ninguno. Mira, Brito. Imagínense, todo el país requiere de eso, Mira, esa Brito, experiencia. vamos a pedirle a Eric, para que nos vayamos por ahí mismo, que ponga las palabras del doctor Leonel Fernández ayer en una cena de cierre de campaña que él tuvo en el Hotel Embajador. Por ahí mismo nos vamos. Así que, Brito, será hasta el próximo lunes cuando tú estarás aquí con la directa amiga Lindsay Casahara. Quédense escuchando este discurso y con nosotros volvemos el próximo lunes. En los próximos días estaremos dando a conocer cuál será el programa de gobierno que presentaremos en nombre de la Fuerza del Pueblo y las demás fuerzas aliadas que participamos en el próximo certamen electoral. Pasadas estas elecciones del domingo, del 15 de marzo, nos quedarán 2 meses exactamente para las elecciones presidenciales. Será un desafío inmenso. Estoy advirtiendo que se tratará de uno de los mayores retos históricos que hemos tenido. Pero les puedo asegurar desde aquí que venceremos y que el 17 de mayo el norte seguirá. En la alianza Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, es la fuerza que va a dirigir los destinos de la República Dominicana
durante el cuatrienio 2020-2024. Que lo ponga en duda, que empiece a ver lo que va a acontecer en las calles, en los campos, en los barrios, en las comunidades de la República Dominicana, porque allí veremos ondear la bandera verde y la bandera roja del Partido Reformista Social Cristiano y de las fuerzas aliadas, diciendo que este es el camino seguro, el camino del progreso, de la prosperidad y del bienestar del pueblo dominicano. Para adelante, compañeras y compañeros, que bajo cualquier circunstancia venceremos.